La tormenta había engullido el ayuntamiento. Calles inundadas, cortes de luz y exhaustos rescatistas luchando contra la lluvia. Pero dentro de un pequeño restaurante, una mujer de 40 años llamada Margaret se negó a cerrar sus puertas. Dio de comer a todos los héroes que pasaron por allí, negándose a aceptar un solo dólar. Días después, cuando finalmente escampó, el mismo equipo de rescate regresó, no para pedir ayuda, sino para darle a Margaret una sorpresa que la dejaría con lágrimas en los ojos y a todo el pueblo sin palabras. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite crear más historias increíbles. Ahora, comencemos. Esa noche, la lluvia arreció con fuerza, golpeando las paredes de cristal del restaurante de Margaret como si tuviera algo que demostrar. El letrero de neón de abierto parpadeaba en rojo y azul sobre los charcos de afuera. La única luz que quedaba en la calle principal. La mayoría de los negocios habían cerrado hacía horas cuando se emitieron las alertas de inundación. Pero no Margaret. A sus 40 años, había vivido demasiadas tormentas como para cerrar sus puertas a personas que pudieran necesitar una comida caliente. El restaurante olía a café recién hecho y a abrigos mojados. Limpió la encimera por 10ª vez, mirando el reloj que parecía avanzar más despacio con este tiempo. La luz parpadeó un par de veces, pero el generador de emergencia volvió a funcionar con un zumbido. Su corazón latía al unísono, firme y tranquilo. En algún lugar, los equipos de rescate trabajaban en la oscuridad. Hombres y mujeres sacando a desconocidos de coches inundados, caminando con el agua hasta las rodillas en el frío. Imaginó sus uniformes empapados, el cansancio en sus ojos. Cuando por fin sonó la campanilla sobre la puerta, 3 figuras entraron, empapadas, cubiertas de barro y temblando. Bomberos. Uno de ellos, un hombre de hombros anchos con canas en la barba, asintió cortésmente. «¿Sigue abierto, señora?» Margaret sonrió. «Siéntese. Parece que necesita una comida caliente». El vapor se elevaba de la parrilla mientras cascaba huevos y volteaba panqueques con silenciosa determinación. Los hombres no dijeron mucho. Simplemente comieron, con los ojos pesados, el cuerpo agotado. Notó el temblor en sus manos al levantar sus tazas. Cuando después buscaron sus carteras, negó con la cabeza. «Esta noche no hay cargo», dijo en voz baja. «Ya han hecho más que suficiente». Al principio protestaron, pero la mirada de Margaret los tranquilizó. Siguió sirviendo ronda tras ronda mientras llegaban más rescatistas, paramédicos, policías, voluntarios con las botas empapadas y los rostros arrugados por la lluvia y la arena. Su cafetería se convirtió en un refugio, un faro de luz en un pueblo inundado. A medianoche, las mesas estaban llenas. Se movía como por instinto, rellenando tazas, repartiendo sándwiches, brindando calor a almas cansadas. Entre los truenos, escuchó fragmentos de conversaciones por radio, rumores de personas aún atrapadas, carreteras arrasadas. Afuera, la tormenta arreciaba, el viento aullaba junto al letrero parpadeante. Adentro, Margaret permanecía firme, una mujer sola que sostenía la noche con café, amabilidad y la fe de que, de alguna manera, esto también pasaría. Mientras la tormenta arreciaba, no se percató de que el jefe de bomberos la observaba desde la mesa de la esquina. Una mirada de respeto silencioso se dibujaba en sus ojos cansados. A las 2 de la madrugada, la tormenta había engullido el ayuntamiento. La lluvia golpeaba el tejado como un tambor incesante. A través de los amplios ventanales, la luz de la calle centelleaba bajo el agua. La avenida principal parecía ahora un río. Margaret estaba de pie tras la barra, con el delantal empapado por los bordes, sirviendo café que parecía no acabarse nunca. La calefacción del restaurante zumbaba, luchando contra el frío que se colaba por el cristal.
Todas las mesas estaban llenas. Uniformes, impermeables y chalecos reflectantes se arremolinaban en una nube de agotamiento. Algunos de los rescatistas tenían la cabeza gacha sobre la mesa, las botas goteando, las radios zumbando suavemente junto a sus platos. Margaret se movía entre ellos como una corriente silenciosa, rellenando tazas, deslizando platos recién hechos de tocino y huevos frente a quien pareciera más derrotado. «Coman mientras está caliente», decía. Ya nadie protestaba. Afuera, una sirena aulló y se perdió en la distancia. El jefe de bomberos, el mismo hombre barbudo y gay de antes, se levantó para irse. Se llamaba Tom. Ella lo había oído de pasada cuando alguien lo llamó. Se detuvo en el mostrador, con la mano cerca de la cartera otra vez. Margaret negó con la cabeza sin siquiera levantar la vista. «Esta noche no, jefe», dijo en voz baja. «Solo procure que esas personas estén a salvo». Él dudó un instante, luego asintió levemente, una mirada de gratitud que decía más que 1000 palabras. Al irse, una ráfaga de aire frío lo siguió, haciendo que el letrero de neón del restaurante parpadeara de nuevo. Margaret lo vio desaparecer bajo el aguacero antes de volver a la plancha. Las horas se le difuminaron, le dolían los pies, le ardían los ojos. Aún así, siguió moviéndose. El pueblo se quedó sin luz por un rato. Solo su generador mantenía las luces encendidas. Por un momento, se quedó quieta, mirando a su alrededor. El murmullo de las voces, el tintineo de los platos, el leve siseo de la cafetera. Se sentía como el último latido de un pueblo exhausto que se negaba a rendirse. Cuando el alba finalmente asomó en el horizonte, la lluvia se convirtió en una llovizna. La mayoría del equipo había regresado, dejando tras de sí solo huellas de barro y tazas vacías. El restaurante volvió a estar en silencio, pero el aire aún conservaba su presencia. La gratitud y el cansancio persistían como el aroma a café fuerte. Margaret se sentó por primera vez en toda la noche, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía su taza. El silencio era casi insoportable después de tanto ruido. Miró el cielo gris de la mañana y se preguntó cuántas casas habrían desaparecido, cuántas vidas habrían cambiado de la noche a la mañana. Suspiró, murmurando para sí misma, aliviada de tener un lugar donde descansar. Lo que no sabía era que la gente a la que había alimentado, aquellos que creía que simplemente habían seguido adelante, no la habían olvidado. Ni mucho menos. 2 días después, el pueblo comenzó a respirar de nuevo. El agua se drenó de las calles. El viento amainó y la luz del sol finalmente se derramó sobre los tejados empapados. Margaret estaba de pie frente a su restaurante, con la fregona en la mano, observando a los voluntarios limpiar los escombros de la calle principal. Su letrero de neón aún parpadeaba, agrietado, pero obstinadamente vivo. Dentro, el lugar olía a desinfectante y café con canela. Estaba limpiando las secuelas de interminables horas, borrando huellas de barro del suelo, reemplazando bombillas rotas y fregando mesas que habían soportado el peso de héroes cansados. No le dio mucha importancia. Simplemente hizo lo que siempre hacía: mantener el negocio en marcha. Esa mañana el negocio estaba tranquilo. Algunos vecinos se acercaron a compartir historias de la tormenta. Algunos hablaban de coches arrastrados por la corriente, otros de personas rescatadas de los tejados. Cada historia le recordaba por qué había mantenido las puertas abiertas. Cuando alguien intentaba pagarle de más por lo que hacía, simplemente sonreía y decía: la amabilidad no necesita recibo. Por la tarde, el restaurante recuperó su ritmo habitual. El café se preparaba, la parrilla chisporroteaba y la radio reproducía suaves canciones country que sonaban un poco más melancólicas después de tanta lluvia. Margaret se sirvió una taza de café y se apoyó en la barra, mirando por la ventana.
Las calles estaban casi vacías, tranquilas, pero desoladas. De repente, algo le llamó la atención. Más adelante, empezó a aparecer una larga fila de vehículos, camiones rojos, furgonetas blancas, algunos todoterrenos negros. Al principio, pensó que se trataba de otra emergencia, pero no se oían sirenas, solo el zumbido constante de los motores que se acercaban. Frunció el ceño. Salió, secándose las manos en el delantal. La caravana se detuvo justo delante de su restaurante. Se abrieron las puertas. Uno a uno, salieron rostros familiares. Los mismos rescatistas a quienes había dado de comer durante la tormenta. Sus uniformes estaban limpios ahora, pero sus ojos conservaban esa misma calidez, esa misma amabilidad cansada que había visto bajo la lluvia. Y entonces lo vio a él, al jefe Tom, caminando hacia ella con una leve sonrisa y algo oculto tras la espalda. La visión le aceleró el corazón. «Buenos días, Margaret», dijo él, con voz tranquila pero firme. «No pensabas que nos íbamos a olvidar de ti, ¿verdad?» Miró a su alrededor. Una docena de hombres y mujeres la observaban en la calle, con un orgullo silencioso. Sintió un nudo en la garganta mientras intentaba encontrar las palabras. «No teníais por qué hacerlo». Tom la interrumpió con un leve movimiento de cabeza. «Oh, pero sí que lo hicimos». Señaló las ventanas del restaurante, y cuando Margaret se giró, se quedó paralizada. A través del cristal, algo nuevo colgaba sobre el mostrador. Algo que le cortó la respiración. Margaret volvió a entrar en el restaurante, con el corazón latiéndole con fuerza. El olor a café y lluvia se mezclaba ahora con algo más. Una emoción intensa y electrizante. Todos los rescatistas la habían seguido adentro, sus botas resonando suavemente sobre el suelo recién limpio. Y allí, en la pared sobre el mostrador, había una placa enmarcada, de madera pulida, con una placa de latón que brillaba a la luz y su nombre grabado en la parte superior. Decía: «Con profunda gratitud a Margaret Hall por mantenernos con vida cuando la tormenta intentó quebrarnos». Debajo estaban las firmas de todos los rescatistas que habían cenado en su restaurante esa noche. Docenas de nombres: bomberos, paramédicos, policías, cada uno grabado con tinta negra. Por un instante, se quedó paralizada. Le temblaban las manos sobre el delantal. «¿Ustedes hicieron esto por mí?», susurró. Tom dio un paso al frente, aclarando la garganta. «Nos mantuvieron a flote cuando estábamos al límite», dijo. «Esa noche, su restaurante fue más que comida. Fue nuestro hogar». Margaret intentó hablar, pero la voz se le quebró. Se giró, secándose los ojos con el dorso de la mano. Afuera, la luz del sol se filtraba por el cristal, iluminando la placa como una silenciosa bendición. Tom no había terminado. Asintió a dos jóvenes bomberos cerca de la puerta. Se apartaron, dejando ver algo aún más grande que entraba. Una cafetera nueva, reluciente, de calidad industrial, del tipo que suele encontrarse en los restaurantes más concurridos de la ciudad. Margaret jadeó. «Oh, no, no puede ser». Tom sonrió. «Ya la compramos. La pagamos con nuestro propio dinero. Considéralo un regalo de agradecimiento de todas las almas cansadas a las que mantuviste despiertas esa noche». Risas y aplausos llenaron el restaurante. Por primera vez desde la tormenta, Margaret también rió. Una risa profunda y temblorosa que brotó de un lugar que no había tocado en años. Sus ojos brillaron mientras se llevaba una mano al corazón. «Solo hice lo que cualquiera haría», dijo en voz baja. Tom miró a su alrededor, con voz cálida pero firme. «No, Margaret. La mayoría habría cerrado la puerta con llave. Tú la abriste». El silencio volvió a llenar el restaurante, cargado de significado.
El aroma a café recién hecho inundó el aire cuando alguien enchufó la nueva máquina. Esta cobró vida con un zumbido, un nuevo latido para el lugar que los había mantenido con vida durante la tormenta. Margaret miró a su alrededor, sus rostros fuertes, cansados, agradecidos, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. La silenciosa prueba de que la bondad, por pequeña que sea, siempre encuentra el camino de regreso. Afuera, las nubes se disiparon por completo. Una luz limpia inundó el pueblo, pero la mayor sorpresa aún aguardaba. Margaret salió, sintiendo el sol cálido sobre su cabello mojado, la brisa llevándose los últimos vestigios de la tormenta. El pueblo comenzaba a despertar. Los vecinos limpiaban los escombros, los niños chapoteaban en los charcos, los coches avanzaban con precaución por las calles aún húmedas por la lluvia. Pero la escena que realmente la dejó sin aliento estaba justo frente a su restaurante. Todo el equipo de rescate se había reunido en el aparcamiento. El jefe Tom estaba en el centro, sosteniendo una gran caja de madera. Curiosa, Margaret se acercó. Al acercarse, la multitud se apartó un poco, dejando ver lo que había dentro: bandejas y bandejas de sándwiches, café caliente, pasteles caseros, todo meticulosamente dispuesto. Se le cortó la respiración. Habían regresado no solo para darle las gracias, sino también para alimentarla. Tom dio un paso al frente. «Nos mantuvisteis en pie durante la tormenta», dijo en voz baja. «Ahora nos toca a nosotros». Señaló al equipo, cuyos rostros irradiaban un orgullo silencioso. «Queríamos que supierais que lo que hicisteis fue importante para todos nosotros y para todos aquellos a quienes salvasteis indirectamente al darnos fuerzas». A Margaret se le llenaron los ojos de lágrimas. Apenas podía hablar. Un nudo se le formaba en la garganta. Pensó en la noche fría, la lluvia interminable, el ruido de las botas y los platos. Solo había querido ayudar, sin imaginar que su pequeño acto de bondad tendría tantas repercusiones. Entonces, el jefe Tom le entregó un pequeño sobre. Dentro había una carta manuscrita de cada uno de los rescatistas. Cada uno relataba un momento en que su comida, su calor o su sonrisa les habían dado fuerzas para seguir adelante. Al final de la carta, una sola frase estaba escrita en negrita: «Eres el corazón de este pueblo, Margaret. Nunca lo olvides». Se dejó caer de rodillas allí mismo, sobre el asfalto mojado, abrumada por la emoción. Personas que nunca había conocido la abrazaron, le dieron palmadas en el hombro y le sonrieron. Desconocidos a quienes habían salvado gracias a ella. La tormenta susurró su agradecimiento. Su restaurante se había convertido en algo más que un lugar para comer. Se había convertido en un símbolo, un testimonio del poder de la bondad. Margaret se secó las lágrimas y miró al jefe Tom. No sé qué decir. Él sonrió, una sonrisa sencilla y comprensiva. No digas nada, sigue siendo tú misma. Mientras estaba de pie, el pueblo a sus espaldas parecía brillar bajo el suave sol de la tarde. Los pájaros cantaban. El aire olía a lluvia y a nuevos comienzos. Y en ese momento, Margaret comprendió algo profundo. Los actos más pequeños, realizados sin esperar nada a cambio, podían encender una gratitud, una alegría y una esperanza mucho mayores de lo que nadie pudiera imaginar. Volvió a mirar su restaurante, ahora lleno de risas, charlas y el siseo de la nueva cafetera. Su corazón se llenó de emoción y, por primera vez en mucho tiempo, Margaret lloró. Pero eran lágrimas de pura e incontenible felicidad. El pueblo recordaría este día para siempre, y ella también.